arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Todos hemos escuchado hablar de él. Se le ha conocido por muchos nombres: el adversario, el príncipe de las tinieblas, Satanás, demonio, el diablo, la entidad maligna por excelencia, una presencia que vaga por el mundo y se alimenta de la maldad del ser humano, o algunos dirían incluso que él es la razón de la existencia de la maldad humana. Si nos preguntamos por el origen de este espíritu, vendrá a nuestra mente la historia de un ángel llamado Lucifer, un ángel que en su soberbia desafió a Dios, y como castigo, él y todos sus seguidores fueron desterrados del cielo, lo que para muchos explica la existencia del infierno, ya que en algún lugar se debía confinar a estas entidades. Es verdad que esta historia parece ser mencionada en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, el Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, donde dice: «Y fue lanzado, fue el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Sin embargo, la figura del diablo es algo mucho más complejo de entender y analizar, ya que no se trata de un personaje que haya sido definido a lo largo de la Biblia tal cual como lo conocemos hoy en día, sino que pasó por un proceso de cientos de años en el que poco a poco se fue construyendo, proceso en el que se mezclaron pasajes bíblicos, textos apócrifos, ideologías vinculadas a otras religiones e incluso obras literarias como la Divina Comedia o El Paraíso Perdido de John Milton. Estás escuchando el episodio número 3 de Radio Arcana, la historia del diablo, el origen. Yo soy Dano Arcano, tu guía en este viaje a lo desconocido. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Déjame un like o un comentario si te gusta mi trabajo y sígueme en TikTok, Instagram y Facebook para que puedas ver más sobre mi contenido. Recuerda que hay un episodio nuevo de Radio Arcana todos los miércoles en YouTube a las 2 de la tarde o escúchalo los jueves a partir de las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Y sin más preámbulo, abramos el expediente. Comencemos por la Biblia. Si bien es cierto que al diablo se le menciona en numerosas ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento, con una cantidad igual de variada en sus nombres como el maligno o el príncipe de este mundo, en el Viejo Testamento se podría decir que prácticamente no aparece ni se le menciona, por lo menos no como nosotros lo conocemos. En el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo, Marcos o Lucas, se habla de este ser de una manera muy similar a la que se enseña hoy en día. Un espíritu maligno que se alimenta del pecado y que busca influenciar negativamente en el ser humano, como los pasajes en los que se explica que intentó tentar a Jesús en el desierto. En el Antiguo Testamento esto no es así. Por ejemplo, parece tener una aparición en el libro de Job, escrito aproximadamente en el 500 a.C. La autoría de este texto es desconocida hasta el momento, pero se le atribuye a Moisés, y en él se cuenta sobre el sufrimiento de Job, un hombre a quien buscan poner a prueba, determinar si su fe en Dios se mantiene intacta después de que éste viva una gran serie de desgracias. El libro comienza con varios individuos presentándose ante Yahvé. La historia se refiere a ellos como los hijos de Dios, y algunos piensan que se tratan de ángeles. De entre ellos, una presencia se identifica como Ha-Satán. Menciona que viene de la tierra y que ha viajado alrededor de ella. A lo largo de esta historia, Ha-Satán busca probarle a Dios que Job lo sigue y le teme únicamente porque ha sido bueno y generoso con él, pero que cuando esta bondad cambie por desdicha, infortunio y muerte, Job le dará la espalda e incluso lo maldecirá. Dios le da permiso a Ha-Satán
de hacer lo que quiera con todo lo que posee Job, pero le prohíbe que atente contra su vida. No queda claro si Hasatán es un ángel de la corte de Dios o si es otra especie de entidad, pero sí queda claro algo en varios puntos. En primer lugar, no se opone a Dios, pues lo obedece en todas las reglas que le impone. En segundo lugar, en esta aparición no es esencialmente maligno. Además, existen otros datos interesantes que rescatar de esta historia. Originalmente Hasatán no era un nombre. Ha se traduce como el artículo el y Satán como el adversario o el acusador. Entonces, no es que esta entidad se llamara Satán, sino que se identificó a sí mismo como el adversario, el acusador o el que acusa. Quizás estás pensando sobre la serpiente que tentó a Eva para que comiera el fruto prohibido en el libro del Génesis, ya que comúnmente se menciona que la serpiente era el diablo. Sin embargo, cuando tú lees el texto, en ningún momento se menciona que este animal fuera una entidad maligna, mucho menos que lleve por nombre Satanás, diablo, etc. La asociación entre la serpiente y el diablo se haría cientos de años después. Entonces, ¿qué tuvo que suceder para que Satán dejara de ser una traducción del acusador y se convirtiera en un nombre propio? ¿Y en qué momento pasó de ser una entidad sometida a Dios o incluso un ángel a ser el rival y el opuesto de Dios? Para ello tendremos que hacer algunos viajes en el tiempo. El mal siempre ha estado presente en todas las culturas a lo largo de su historia, pero no siempre fue de una manera dual. ¿A qué me refiero con esto? No era tan común que las civilizaciones antiguas tuvieran dioses esencialmente malos y dioses buenos, sino que sus dioses tenían etapas de bondad y etapas en las que estaban enojados o incluso caprichosos, lo que podemos ver en culturas por todo el mundo: Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, incluso algunas precolombinas. Por lo tanto, estos periodos de tierra infértil no eran el resultado de un dios malvado, sino que era producto del enojo del mismo Dios que en épocas anteriores les dio buenas cosechas. Antes de que el pueblo de Israel adorara a Yahvé como su único Dios, tuvieron un sistema de creencias politeísta, adoraban a muchos dioses. Por lo tanto, cuando llegó el momento en el que aceptaron la existencia de un solo Dios, que es responsable de absolutamente todo, tuvieron que enfrentarse también a la necesidad de explicar cómo se origina el mal y de dónde viene. Precisamente porque antes la responsabilidad de la realidad y el contexto por el que estaba pasando el pueblo israelita caía en una grandísima cantidad de dioses que incluso luchaban entre sí. Pero en ese momento, cuando los profetas les presentaron al pueblo este pacto con Yahvé, un solo Dios, una sola fuerza, la percepción del bien y del mal tuvo que cambiar, pues toda la responsabilidad de tiempos de paz y caos caerían en una sola entidad. Es por ello que en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento como el Deuteronomio 28, se deja muy en claro que Yahvé controla tanto la prosperidad como el sufrimiento. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu reserva de pan. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El autor Peter Stanford, quien ha dedicado buena parte de su carrera a investigar sobre religión y teología, menciona que a lo largo de todo el Antiguo Testamento no hace aparición ninguna figura cercana o similar al diablo que nosotros conocemos ahora, porque no hace falta, ya que asegura que en este punto de la Biblia se deja muy en claro que tanto el bien como el mal son responsabilidad de Dios y solo de Dios. Y claro que esto representaba un gran dilema: ¿de dónde viene el mal? ¿Quién lo creó? De hecho, el Génesis cumplió la función de tratar de explicar el origen del mal en la tierra, el cual no provenía de Dios, sino de la falla del humano al haberse dejado tentar por la serpiente. La idea o el mensaje era que Yahvé no era como aquellos dioses caprichosos de Mesopotamia que destruían por el simple hecho de querer hacerlo, sino que tenía un plan. Es por esto que en la mayoría de los libros de los profetas el mal es culpa del pecado humano.
especialmente por la idolatría hacia otros dioses, no por mera decisión de Dios, mucho menos por la intervención de Satán o algo que se le parezca. Todo este sistema de creencias comenzaría a cambiar hacia el año 587 a.C., cuando los israelitas fueron invadidos y exiliados por el imperio neobabilónico. Muchos israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, reino que poco después sería conquistado por los persas. Es justo en este punto que el pueblo judío conocería esta corriente de pensamiento religioso en donde existen dos fuerzas opositoras, una que representa el bien y otra que representa el mal. En Persia, hacia el año 1200 a.C., el profeta Zoroastro habló, tal vez por primera vez en la historia, de un dios enteramente bueno y un dios enteramente malo. Angra Mainyu, jefe de todo mal, pues tal como lo describieron, él ha introducido la limitación, la mancha y la enfermedad. Es el opositor de Ahura Mazda, creador de todo lo bueno. Según autores e investigadores como Karen Armstrong o Peter Stanford, esta corriente religiosa llamada zoroastrismo, marcada por la idea de que existe un dios benigno, esencialmente bueno, y una entidad maligna que se le opone, comenzó a introducirse en el sistema de creencias de los israelitas. Este punto es bien interesante y hay que detenernos un momento para poder analizarlo más a fondo, ¿vale? Este choque cultural que están describiendo estos autores se le conoce como sincretismo, ¿vale? Un sincretismo es precisamente cuando en algún punto de la historia conviven varias culturas distintas entre sí y a lo largo de siglos estas distintas culturas se empiezan a mezclar. Se comienzan a mezclar tradiciones, se comienzan a mezclar rituales, se comienzan a mezclar leyendas, se comienzan a mezclar mitos, se comienzan a entremezclar dioses o deidades. Y claro, en algún punto también se comienzan a mezclar religiones o visiones filosóficas e ideológicas. Entonces, lo que estos autores están mencionando es precisamente que hubo una muy buena parte del pueblo israelita que entró en contacto o que conoció el zoroastrismo. Que recordemos que el zoroastrismo es a grandes rasgos esta religión en donde efectivamente había un dios que era responsable de todo lo bueno y había una entidad que era responsable de todo lo malo, ¿vale? Entonces básicamente ellos tenían una visión dual. Hay alguien que le debemos todo lo bueno y hay alguien a quien echarle culpa de todo lo malo que está sucediendo. Concepto que, recordemos, originalmente el pueblo israelita no tenía. Entonces, justamente al entrar en contacto ellos con estas culturas o con esta cultura, se comienza a dar el proceso de sincretismo. Y comienzan a escuchar estas filosofías, comienzan a escuchar estas ideologías. Y entonces lo que estos autores proponen es que esta visión se comienza a colar, se comienza a pasar en la manera o en las ideologías que los israelitas tenían. Se comienza a entremezclar, lo comienzan a ver, lo comienzan a percibir y de alguna manera, poco a poco, lo comienzan a ir incorporando también a su sistema de creencias. Entonces estos autores, su teoría, que recordemos bien importante, aquí estamos hablando de teorías, no de hechos 100% comprobables. Estamos hablando de, ok, tenemos algunas bases históricas para pensar que esto pudo haber sido lo que sucedió, pero no estamos 100% seguros, por ende nomás estamos teorizando. Entonces, la teoría que estos autores presentan es que esta visión, en donde hay un Dios bueno y un Dios malo, comienza a permear en su manera de entender la vida espiritual. Y entonces ellos teorizan que por ahí comienza a surgir por primera vez el concepto del diablo. En un comienzo estos conceptos fueron rechazados e incluso mal vistos, pues para el judaísmo ortodoxo no se necesitaba de ninguna deidad malvada para explicar la existencia del mal en la tierra. Pensamiento que de hecho se mantiene hasta la fecha de hoy en el judaísmo. Para ellos Satanás no es un ente, sino una fuerza que existe dentro de todos los humanos. En pocas palabras, el mal existe porque existen los humanos. En el especial de la BBC de 1991, El Diablo, una biografía no autorizada, los investigadores y especialistas mencionan que hubo grupos de judíos que comenzaron a tomar muy en serio las enseñanzas del zoroastrismo, la idea de una deidad buena y otra maligna, pues estaban pasando por un momento sumamente crítico en su historia. Además de haber sido invadidos por los babilonios, algunos siglos antes del nacimiento de Cristo, fueron invadidos de nuevo, y a raíz de estos acontecimientos, tragedia tras tragedia,
muchos comenzaron a cuestionarse si ellos eran realmente el pueblo elegido de Dios, tal como se había profetizado. Los autores Karen Armstrong y Peter Stanford hacen énfasis en que el pueblo judío se pregunta cómo era posible que Yahvé estuviera de su lado si habían vivido siglos entre desgracia y muerte. Y es justo en este punto que sale a relucir una nueva idea. Yahvé sí estaba de su lado, pero había una fuerza maligna que estaba en contra de ellos, una fuerza malvada que buscaba hacer sufrir al pueblo de Israel y que interfería con todos los planes y designios de Dios. Esta teoría es bien interesante. Recordemos que de nuevo son únicamente teorías de las cuales no tenemos 100% de comprobación de que haya sucedido así. Sin embargo, esta teoría que propone Peter Stanford y las demás personas que participaron en este documental de la BBC es bien interesante porque plantea entonces que el concepto del diablo nace en un punto de la historia en el que abundaba la desesperación, precisamente suponiendo que esto fuera así, en un punto de la historia en donde ellos estaban preguntando, estamos viviendo tragedia tras tragedia tras tragedia. Entonces ellos se comienzan a cuestionar su propia fe, comienzan a cuestionar sus propias creencias y entonces justamente en algún punto necesitan agarrarse de un salvavidas. Necesitan decir, tengo que agarrarme de algo para yo poder seguir manteniendo mi fe, ¿no? O en pocas palabras, estamos viviendo un punto tan crítico en la historia que necesito algo de qué agarrarme para seguir creyendo que las cosas pueden mejorar. Entonces, según esta teoría, ¿de qué es lo que se terminan agarrando? Pues del concepto del diablo. Ese algo al que tú le podías echar la culpa de todo. Las cosas están saliendo mal, es por culpa de él. Estamos en un punto crítico, es culpa de él. Estamos en un punto en donde hay muchas enfermedades, muerte, miseria, bla, 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 bla. Todo es culpa de él, ¿vale? Entonces es bien interesante pensar que, suponiendo que esta teoría es real, que el concepto del diablo nace más bien de la desesperación, de la necesidad de tratar de encontrarle una explicación lógica a todo el mal que ellos estaban viviendo. Encontrarle una explicación. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Como concepto, como teoría, es sumamente interesante, ¿vale? Pero lo vuelvo a repetir precisamente para evitar discusiones, porque cuando estamos hablando de todo lo que puede involucrar teología, religión, y hay un choque de creencias, pues por supuesto que luego tiende a haber molestia, porque eso es un campo en el que todos consideran o todos creen tener la razón, ¿vale? Y se convierte en un todos contra todos. Entonces, precisamente para evitarnos ese tipo de problemas, porque esto quizás, ojo, y hay que dejarlo muy en claro, como en otros episodios que he tenido de temas diferentes, a mí no me interesa en lo más mínimo llegar a decirte esto es así y esto sucedió así. Te estaría mintiendo si te dijera que estoy seguro de esto, porque no lo estoy. El investigar este tipo de temas es asumir que vamos a encontrar muchísima información y en ocasiones mucha de esa información se contradice entre sí. O vamos a encontrar información que una versión choca totalmente con la otra, que una visión depende del contexto, de su sociedad, de su religión, de su ideología, de su filosofía, de cómo perciben el mundo. Es más, incluso a veces hasta puede involucrar también ideologías de corte político. No tiene caso llegar a decirte las cosas son así y punto, se acabó. No, aquí ¿qué es lo único que estamos haciendo? Construyendo conocimiento, teorizando, ¿vale? Entonces, por ende, cuando nosotros nos sometemos a este tipo de análisis, tenemos que estar dispuestos a escuchar versiones que o chocan con lo que yo creo e incluso lo contradicen por completo. Pero eso no significa que lo que creas tú es falso, o que no es así, o que no es cierto. Simplemente significa que hay otras maneras de acceder a conocimiento. Simplemente significa que puede haber muchas versiones de una misma historia. Y que si nosotros lo que pretendemos es seguirnos nutriendo, ¿vale? Para que nosotros podamos hacer análisis más complejos, más estructurados, ¿vale? Precisamente tenemos que estar dispuestos a, ok, vamos a escuchar versiones distintas de una misma historia. Vamos a escuchar conocimientos que se contradicen entre sí. Vamos a escuchar versiones que chocan con mis propias ideologías. Lo peor que podemos hacer en este tipo de situaciones es cerrarnos. Siempre tenemos que estar con la mente abierta. En el documental El Diablo, una biografía no autorizada,
Los especialistas señalan que este choque cultural con el zoroastrismo y las tragedias que azotaron al pueblo israelí detonaron que se formaran sectas derivadas del judaísmo, es decir, pequeños grupos que venían de esta religión pero que incorporaron cambios a sus principios ideológicos originales. En este caso, una de estas sectas fueron los esenios, la cual a mediados del siglo II a.C. se separó por completo de la vida tradicional judía y se estableció en un valle desértico llamado Qumran, en Judea. Ellos son quienes se sientan a discutir y a filosofar sobre estos últimos 500 años de la historia de los israelitas, preguntándose en qué momento las cosas comenzaron a salir mal. Y sobre esto, el autor Peter Stanford menciona que es así que esta secta llega a la conclusión de que ellos sí eran el pueblo elegido de Dios, pero que había una fuerza maligna que durante siglos se había opuesto a ellos, un ente siniestro culpable de todos los siglos de sufrimiento y desgracia que el pueblo judío había pasado. Los esenios dejaron una serie de textos conocidos como los rollos del Mar Muerto, descubiertos en una serie de cuevas a orillas de este río, en donde además de haber encontrado las versiones más antiguas que se tienen del Antiguo Testamento, precisamente escritas en hebreo, himnos y demás oraciones, también aparecieron varios textos apócrifos, es decir, que no están incluidos dentro de ningún canon religioso, en los que parece ser que se comienza a hablar de un espíritu maligno que guarda varias similitudes con la versión del diablo que conocemos hoy en día. En algunos de los manuscritos se habla de una criatura llamada Belial, lo que se traduce como sin valor o inútil, a quien se le describe como el líder de los hijos de las tinieblas o de los espíritus caídos, príncipe de la perversidad o el ángel de las tinieblas. En otros textos se narra que en el reino de los cielos hubo un conflicto entre dos grupos de ángeles, los que seguían a Dios y los que seguían a este tal Belial, quienes fueron exiliados por su soberbia, llegaron a la tierra y entraron al espíritu de los seres humanos al haber mantenido relaciones con algunas mujeres, lo que culminó en la propagación del mal en el mundo. A este tipo de historias se les conoce en algunos lugares como la leyenda de los ángeles guardianes o la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. La historia de Lucifer, el ángel caído, recuerda mucho a estos mitos que aparecen en los rollos del Mar Muerto. Y a pesar de que es un texto apócrifo, parece ser que se tomó como referencia para construir la historia que se terminaría por difundir sobre el origen del diablo, sus demonios y el infierno. Estos rollos también consolidaron puntos de gran importancia en la mitología del diablo y su reino. La imagen de una entidad maligna sentada en su trono del infierno, reinando grandes hordas de demonios que a su vez se dividen en jerarquías que están a cargo de otros demonios, príncipes o reyes del infierno. Comienza a hacer aparición en alguno de estos textos. Estas descripciones e imágenes tal vez se convirtieron en puntos de referencia con los que más adelante algunos teólogos o estudiosos formarían sus tratados y estudios demonológicos. Precisamente el estudio de los demonios, la manera en la que se relacionan y conviven entre sí, desde una perspectiva meramente teológica, abordando su naturaleza, sus poderes, habilidades e incluso la manera en las que se terminan organizando. En los manuscritos también se menciona el nombre de otra entidad maligna, Mastema, descrito como un espíritu siniestro que busca poner a prueba a los fieles. Este tipo de situaciones, este tipo de textos, esta gran variedad que se tiene, terminan culminando en un fenómeno también igualmente interesante. Por ahí te habrás dado cuenta que de repente se menciona: es que Lucifer, Satanás y el diablo son el mismo, simplemente que cambian de nombre. Y de repente el otro autor que leíste o escuchaste te dice: no es cierto, cada uno de ellos es una entidad diferente, ¿no? Y cada uno de ellos es un rey que está ubicado en distintas partes del infierno y tiene a su cargo a otros demonios o tienen poderes o habilidades diferentes. Seguramente por ahí te ha pasado. O también esto de que algunos te dicen: no, es que Baal y Satanás son el mismo, o Belcebú, Baphomet, etc, etc, etc. Te dicen que son el mismo, te dicen que son diferentes, ¿vale? Este tipo de fenómenos derivan mucho de lo que precisamente aquí estamos discutiendo, ¿vale? En los rollos del Mar Muerto precisamente se comienza a hablar, se le comienza a dar nombre a distintas entidades. Y luego esas entidades aparecen en otros textos. Y en esos otros textos se menciona que son sinónimos.
Y luego otros textos mencionan que no es cierto. Notemos cómo precisamente toda esta mitología, todas estas leyendas, de nuevo, entran en un proceso sincrético. Se van mezclando. Personas de distintas religiones las agarran, o personas dentro de una misma religión las toman y les van dando interpretaciones diferentes, ¿vale? Adecuándolas al contexto en el que se encuentran, no al punto de la historia en el que están viviendo. O incluso también a veces se pueden adaptar a sus necesidades. Por ejemplo, recordemos que durante los tiempos, todo este gran periodo histórico en el que la Iglesia Católica comienza a evangelizar a todos estos pueblos que se pudieran considerar como herejes, ¿no? De alguna manera, es decir, personas que no tenían relación alguna con el cristianismo o con el catolicismo. Llegaban y en estos pueblos, estos lugares, estas ciudades tenían sus propios dioses. Y en algunas ocasiones, ¿qué es lo que sucedía? Por el proceso de sincretismo, la figura de ese dios de ese lugar se terminaba mezclando con algo católico. Algo similar sucedió con lo que nosotros comúnmente conocemos con la santería. Que la santería realmente, ¿qué es? ¿Vale? Son precisamente deidades de la religión yoruba que se terminan mezclando con el catolicismo. Por el otro lado, a veces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando se daban cuenta que un culto tenía mucho poder, que tenía muchos seguidores. Si esto de tratar de entremezclar las creencias no funcionaba, lo que se terminaba haciendo es que esas deidades terminaban siendo demonizadas. Es decir, les infundían miedo para que esos ídolos fueran quedando en el pasado. Les decían, oye, ¿sabes qué? Ese ídolo, esa figura que estás adorando tú, sí existe, pero en realidad es una entidad demoníaca, es una presencia maligna, es una entidad siniestra, entonces mejor aléjate de ella. Entonces también, ¿qué es lo que sucede? En algunos lugares nos vamos a dar cuenta que una deidad aparece como parte de la mitología de X o Y pueblo o religión, y de repente que esa deidad también aparece más bien dada de alta en algunos tratados demonológicos, ¿no? Bajo el mismo nombre. ¿Y eso qué es lo que detona? Pues un montón de dudas. Llamado, por ejemplo, Belcebú, realmente que era una deidad de X o Y religión, de X o Y pueblo, o más bien es un demonio, ¿no? O más bien no es que sea un demonio, sino que es un sinónimo del diablo, de Satanás, y al final de cuentas son el mismo. Todo este tipo de fenómenos se dan gracias a estas situaciones que nosotros estamos describiendo. Mucho de lo que nosotros estamos hablando aquí se define, incluso se resume, en sincretismo religioso. La mezcla, ¿vale? Ese punto en donde distintas culturas se encuentran. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sus mitos y leyendas chocan, sus tradiciones chocan, sus rituales religiosos chocan, ¿no? Sus prácticas religiosas chocan, su manera de ver el mundo chocan. ¿Y qué es lo que culmina? En un montón de versiones distintas de una misma historia. Los rollos del Mar Muerto nacieron entre los 200 años que separan al último libro escrito del Antiguo Testamento de la Biblia con el primero escrito del Nuevo Testamento. La primera mención explícita del diablo, tal y como lo conocemos nosotros hoy en día, aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 1, durante el episodio de la tentación de Jesús en el desierto. Este pasaje describe cómo Jesús ayuna durante 40 días y es tentado por el diablo, también llamado Satanás de manera explícita. El relato también aparece en Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13 y Marcos capítulo 1 versículos de 12 al 13, aunque Marcos solo lo menciona brevemente sin detalles sobre la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 versículo 1. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Como hemos revisado, el diablo no es una entidad que nació de la noche a la mañana. Se trata de un proceso de siglos en el que mitos, ideologías, leyendas, religión se fueron combinando entre sí, y aún así seguimos sin tener absolutamente todas las respuestas. Y es justamente lo que yo te estaba mencionando al principio de este episodio. En este momento estamos hablando únicamente de teorías, ¿vale? Que tenemos por ahí algunos documentos o archivos históricos que señalan que quizás la historia del diablo va en esta dirección que acabamos de relatar, que acabamos de describir, pero de ninguna manera representa ser
una certeza. Precisamente el hecho de que estemos describiendo un fenómeno sincrético de la mezcla de un montón de culturas y de un montón de religiones, de ideologías, de tradiciones, dificulta muchísimo rastrear esto a que encontremos un origen único, ¿vale? A que encontremos una respuesta 100% verificada. Ya lo hemos discutido, ¿qué es lo que implica el sincretismo? Esta cultura escribió esto, esta escribió esto otro, este pueblo escribió algo que contradice a los otras dos. Y luego apareció un pueblo que más bien agarró lo que estas otras tres personas ya habían escrito y lo reinterpretó y le agregó de lo suyo. O sea, notemos cómo el poder decirte yo, sí, claro, un concepto tan complejo como diablo viene únicamente de acá, es bien difícil, es bien complicado. E incluso en esta misma historia te habrás dado cuenta que hay muchas lagunas, que es, parece ser que en los rollos del Mar Muerto se comienza a escribir por primera vez de entidades parecidas a lo que hoy conocemos como el diablo. Pero ¿en qué momento el cristianismo agarra eso? ¿En qué momento ellos tienen contacto con los rollos del Mar Muerto? ¿En qué momento lo desarrollan dentro de sus ideologías? ¿En qué momento lo empiezan a escribir? Estamos hablando de lagunas históricas de siglos, de cientos y cientos de años, ¿vale? Y cuando se lanzan estas preguntas, ¿cuál es la respuesta más real, más honesta? No sé. Simplemente es eso. El decir, sí, tenemos uno que otro documento para medio armar el rompecabezas, pero el rompecabezas no está completo, no está armado. Y si lo armamos, a lo mejor es según lo que nosotros encontremos. Falta ver lo que otras culturas, lo que otros investigadores, lo que otras universidades, lo que otros teólogos digan. Porque a lo mejor encuentran algo totalmente diferente a lo que nosotros estamos describiendo en este episodio, que a final de cuentas, lo comento, esta información que estoy dando es la más, ¿cómo lo podemos decir? Es un consenso un poco más grande. Es decir, hay muchos autores, muchos teólogos, antropólogos, historiadores, que coinciden que la historia del diablo va más o menos por aquí. Ojo, más o menos. Y hasta este momento, vuelvo a lo mismo, después puede aparecer algo que le reste completa veracidad a lo que hoy estamos discutiendo aquí. Tenemos que ser conscientes, no podemos ser mente cerrada. No podemos decir, pues a mí me dijeron esto de chico, ¿no? En la escuela, en la primaria, o en la iglesia, o en casa, o en el contexto que tú quieras. Es importante que siempre estemos abiertos a seguir recibiendo información, a tener capacidad de decir, tú piensas diferente a mí en el contexto religioso, ideológico, filosófico, político, si tú quieres, te voy a escuchar. ¿Te voy a escuchar para qué? Para yo reforzar, ¿vale? Mi capacidad de criterio, mi capacidad de análisis para tener más información de dónde agarrar. Precisamente por esto, la advertencia que se ha estado haciendo en varios puntos del episodio. Escuchaste algo, escuchaste una teoría, escuchaste un teólogo, un antropólogo, un investigador que está escribiendo, desarrollando ideas que se oponen a tus creencias o que incluso pueden contradecir tus creencias, no te enojes, no te molestes, ¿vale? Tengamos la capacidad de tener la mente un poco más abierta. Recuerda, no son hechos históricos 100% comprobados, son teorías. Puede que tú tengas razón o puede que al final no. Y puede que este investigador tenga razón o puede que no. O puede que quizás la verdad se termine encontrando en medio. Pero aún falta que contestemos. ¿De dónde viene la palabra diablo? En la traducción al griego de la Biblia hebrea, Satán se tradujo como diabolos, que significa calumniador o acusador. Y esto dio origen a la palabra diablo en latín, diabolus. Y posteriormente aparecería su versión en español. Yo soy Dano Arcano y espero que hayas disfrutado el episodio número 3 de Radio Arcana, la historia del diablo, el origen. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. No te olvides de dejarme tu me gusta, compartir el episodio y suscribirte al canal. O seguirme en el podcast si me estás escuchando en una plataforma. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Recuerda que hay un episodio nuevo de Radio Arcana todos los miércoles en YouTube a partir de las 2 de la tarde, o escúchalo los jueves a partir de las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para ver más de mi contenido. Me puedes encontrar como Dano Arcano en TikTok, Facebook e Instagram,
y te dejo en la descripción los links a estas redes. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Corintios 2, versículos del 11 al 14.